con la intervención de las distintas delegaciones sobre el informe presentado esta mañana por el Coordinador General. Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de La Rioja, Jesús Rodríguez. Compañeras y compañeros, os rogamos que os sentéis en vuestros respectivos lugares y podamos, por consiguiente, prestar la atención debida a la intervención del portavoz de La Rioja. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo a todas las delegaciones en nombre de la Delegación de La Rioja. Voy a ser muy breve. Por lo que se refiere a nuestro análisis del informe, debo decir que la Delegación de La Rioja ratifica en términos globales el informe político presentado por la Presidencia y únicamente consideramos que debe colmarse en algunas lagunas. Y lo colmamos con aportaciones que me interesa destacar proceden de las distintas sensibilidades que integran Izquierda Unida en La Rioja. En este sentido, en primer lugar, estimamos que en el informe falta un apartado relativo a los problemas medioambientales, tanto en lo que se refiere a los problemas derivados de la acción del Gobierno como en lo que atañe a nuestras propias propuestas concretas. Así, consideramos que entre los temas a debate, en las jornadas propuestas por la Presidencia, debiera incluirse el tema medioambiental. Igualmente, y en esas jornadas, estimamos que debe incluirse el tema relativo a la educación pública y gratuita y el tema de sanidad. Asimismo, consideramos que debe incluirse entre los logros de Izquierda Unida desde la primera Asamblea Federal el decidido avance que la izquierda ha tenido en comunidades autónomas en las que hasta ahora el peso de la izquierda no era especialmente grande. Por otra parte, tampoco creemos debe olvidarse en el informe el éxito que nuestra acción parlamentaria ha tenido respecto al tema de la LOGSE. Y por último, recogeríamos entre los temas pendientes todavía en Izquierda Unida el relativo a la infraestructura que no ha sido resuelto en la periferia, para realizar una advertencia a la Presidencia, que en adelante nos impute a los medios de comunicación la falta de coherencia que en algunas ocasiones ha podido adolecer dicha Presidencia. Eso es todo. Gracias. A continuación, interviene el portavoz de Baleares, Eberhard Groske. Se vaya preparando el portavoz de Navarra. Bueno, buenas tardes. La Delegación de Baleares, consecuentemente con la modestia de su número, va a ser modesta en sus objetivos y también avara un poco en el uso del tiempo. En este sentido, básicamente lo que pretendemos aportar aquí son algunas cuestiones de método, pero que pensamos que sería importante incorporar a nuestra cultura política, ya que somos una formación o una organización política casi en periodo constituyente, sería interesante ya introducir determinados hábitos desde un buen principio. En este sentido, consideraríamos muy positivo que de ahora en adelante cualquier documento que se someta a la consideración de una Asamblea Federal se pase siempre con antelación, no solamente a los delegados de las diferentes comunidades, sino con antelación suficiente para que pueda ser debatido por las bases de Izquierda Unida. Cualquier tipo de documento, incluyendo un informe sobre la gestión de la dirección saliente. Por otra parte, en aquellos documentos que incluyeran, como este, un análisis
o un informe general sobre la coyuntura política, realmente se tendría que prever un procedimiento que hiciera posible y que permitiera la introducción de enmiendas formalmente elaboradas por las distintas delegaciones que modificaran en un sentido o en otro el informe o el análisis, porque realmente un análisis de carácter general no nos parece excesivamente adecuado que se someta a una consideración general de voto afirmativo o voto positivo y no se permita un juego de enmiendas como cualquier otro tipo de documento. Cosa que, evidentemente, en el caso del informe de gestión no tendría sentido, puesto que el informe de gestión es inenmendable. Uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Al margen de esa separación, por tanto, entre lo que es informe de gestión y análisis de coyuntura, y entrando ya muy brevemente en lo que sería el análisis del contenido, la delegación, de manera unánime, ha mostrado un acuerdo general respecto a la parte de análisis de coyuntura que contiene el informe general. Evidentemente con algunas lagunas, pero también con párrafos o con apartados brillantes, como es el del discurso de la imantación, que es un término quizá excesivamente complicado para que haga fortuna, pero en cuyo caso el contenido del epígrafe consideramos que es un análisis muy adecuado sobre el problema general de la izquierda en nuestro país. Y en la parte del informe de gestión realmente sí que notamos que las lagunas son aún más flagrantes. De hecho, ocupa una parte muy pequeña del informe y realmente echamos a faltar auténticos problemas de envergadura con los cuales ha tropezado la gestión de la Dirección Federal de Izquierda Unida en este último año y pico. Y muy concretamente, todo el problema, que es en realidad un problema irresuelto y que quizá podamos resolver en esta segunda Asamblea Federal, que sería la articulación de Izquierda Unida a nivel de Estado, que ha generado y genera situaciones atípicas y quizá contradictorias, que no se menciona y que efectivamente tendría que ser uno de los grandes objetivos de esta Asamblea el resolver. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Navarra, Martín Landa. En primer lugar, permitirme, compañeras y compañeros, que os transmita un saludo desde la Organización de Izquierda Unida Ezker Batua de Navarra. A veces es bueno recordar el camino recorrido en los 21 meses desde la primera Asamblea de Izquierda Unida para buscar un cierto sosiego en nuestro empeño de que Izquierda Unida, nuestro proyecto, se consolide definitivamente. Quiero recordar que en la primera asamblea de nuestra delegación navarra estuvimos 5 personas, que a fuerza de voluntad se llevó a efecto y que esa realidad, poco tiene que ver hoy con la situación actual de esta segunda asamblea. Dicho esto, que nadie debe entenderlo como menoscabo de las críticas necesarias a las deficiencias y limitaciones que desde todas las organizaciones hemos ido transmitiendo a través del Consejo Federal, queremos mostrar nuestro acuerdo global con el informe político presentado por la Presidencia. Nuestro acuerdo global, que de alguna forma habría que decir que es un tanto desde una lectura rápida, desde la posibilidad que hemos tenido de, en una reunión más bien breve para la amplitud del documento, pues llegar a algunas pequeñas conclusiones. Nuestro acuerdo, sobre todo, con las autocríticas que en él se realizan y que esperamos se corrijan en el próximo periodo. Nuestro acuerdo con la necesidad de apostar por la normalización de la discrepancia como elemento y forma de respeto hacia quien piensa diferente. Y permitirme también que desde una comunidad, la nuestra,
donde la crispación política es reflejo de la intolerancia que se vive y se proyecta, a veces de forma irresponsable, desde algunas fuerzas políticas y desde las propias instituciones, nosotros queremos hacer una llamada hacia la tolerancia y que ésta sea una de las señas de identidad claras con que se nos identifique a los hombres y mujeres de Izquierda Unida. Para terminar estos breves comentarios, señalar también, en otro orden de cosas, la necesidad de ir abriendo el debate sobre algunas de las, yo diría, incógnitas hoy todavía, que se plantean con alguna pincelada en el documento. ¿Qué alianzas en Europa? ¿Es posible una tercera vía? ¿Alternativa a la socialdemocracia? ¿Con quién vamos a construir Europa? Son debates, entendemos nosotros, que sin prisa, pero acotándolos en el tiempo, tenemos la obligación de plantearnos y de transmitirlos a la sociedad. Nada más. Tiene la palabra el portavoz de la Delegación de Cantabria, Ángel Agudo, y se prepara el portavoz de Extremadura. Buenas tardes. Un saludo fraternal de la Delegación de Cantabria, de la Organización de Izquierda Unida de Cantabria. En la delegación hemos analizado, debatido el informe que ha sido leído en nombre de la Presidencia por Julia Anguita esta mañana y manifestar de entrada nuestro acuerdo con el mismo, globalmente, sin ningún tipo de opinión en contra y, por tanto, votándole a favor por unanimidad. Sin embargo, nos ha permitido ese tiempo de debate profundizar en algunos aspectos que hemos tratado de profundizar en algunas cuestiones y que esa discusión se ha realizado a la luz de una realidad política como la que estamos viviendo en estos momentos en Cantabria, que en algunos aspectos importantes de temas que están aquí en la discusión alumbran aspectos que nosotros vamos a desarrollar en la intervención que yo hago en nombre de la Delegación de Cantabria. Planteándonos, en primer lugar, la situación actual de Izquierda Unida en el terreno organizativo, situándonos en esa situación, aceptando esa situación, aceptando el consenso alcanzado en el seno de la Presidencia en estos momentos, que se apoya también desde la delegación, pero que creemos también que una presidencia nueva que va a ser elegida en esta Asamblea, una presidencia más fuerte, más homogénea, más coherente, más en equipo, debe de empezar a abordar un impulso, un mayor desarrollo organizativo de Izquierda Unida en el futuro, garantizando la pluralidad como elemento fundamental del desarrollo de Izquierda Unida, pero que a la vez evite la dispersión que se ofrece todavía hoy a la sociedad como imagen. No hay más que ver la información que acaba de dar esta mediodía Televisión Española, poniendo debajo de cada uno de los que aparecían PASOK-Izquierda Unida, PC-Izquierda Unida, evitando, por tanto, esa dispersión de imagen que no es entendible fácilmente por la sociedad y entendiendo también que hay una cierta dispersión organizativa que es urgente resolver. Sin cuestionarnos hoy la existencia de los partidos políticos que conforman el seno, que están en el seno de Izquierda Unida, sí se debe de reformular la función de sus infraestructuras en estos momentos a la luz del desarrollo futuro de Izquierda Unida con un equipo de dirección más homogéneo y más fuerte. Apoyamos también la parte de autocrítica que se contiene en el informe del trabajo que ha sido realizado por la Presidencia de Izquierda Unida, que a nuestro modo de ver ha generado un impasse o dos impasse, dos paralizaciones en el proyecto, un impasse organizativo serio y un impasse también en lo político que ha traído una cierta pérdida de iniciativa política en los últimos meses y que a nuestro modo de ver se traduce en un cierto resistencialismo a la hora de abordar los problemas políticos más importantes que han acontecido y están aconteciendo en la vida política de España. Plantearnos el ejemplo de la postura de Izquierda Unida con respecto a la marginación en la elección del Consejo de Radio y Televisión Española o en el Consejo de Poder Judicial o, por ejemplo,
la respuesta que se está dando a un debate importante como es el tema de la Casa Común, que a nuestro modo de ver se aborda desde una exclusiva crítica al intento de hegemonía del Partido Socialista Obrero Español, pero que debería ser complementado eso planteando cuál es o cómo establece Izquierda Unida las relaciones con la sociedad, cómo entiende Izquierda Unida que debe de relacionarse la izquierda con la sociedad, planteando la necesidad de que la sociedad tenga una plena autonomía, que sea absolutamente soberana la sociedad, respetando la pluralidad y el conflicto social de intereses que se dan en el seno de esa sociedad. Y que este conflicto de intereses en ningún modo puede organizarse desde una única formación política, salvo que lo que se pretenda por parte del Partido Socialista Obrero Español sea simplemente organizar la parte izquierda de la sociedad, dejando que el Partido Popular organice la parte derecha de esa sociedad, renunciando, por tanto, a la hegemonía social y cultural de la izquierda y, por tanto, aceptando como elemento básico un status quo para que nada cambie en esta sociedad política actual de España. Planteamos también, al hilo de lo que está sucediendo en Cantabria en estos momentos, un elemento importante que se contiene en el informe y que nosotros queremos plantear con fuerza. La importancia de profundizar en la democracia como un elemento fundamental de una seña de identidad de Izquierda Unida. Cuando criticamos la cultura del enriquecimiento fácil, debemos de plantearlo desde la perspectiva de la defensa de la democracia y desde la ausencia de la falta de institucionalización de la participación ciudadana y del control social de las prácticas del Estado. Nosotros, esa práctica que se da en el Estado se traduce también a las comunidades autónomas, solo que cuando esa práctica se da en una comunidad autónoma gobernada por la derecha, adquiere la misma configuración, pero cuando además esa derecha es una derecha cavernícola, lo que está es atentando al propio sistema democrático. Lo que está sucediendo en estos momentos en Cantabria ha sido una práctica de gobierno que ha consistido pura y simple y llanamente en la compra de votos para garantizar mayorías absolutas que le permitieran a un determinado personaje gobernar sin problemas en mayoría absoluta, comprando los votos a millones de pesetas para garantizar ese dinero. Cuando se plantean unas relaciones institucionales entre el órgano regional y los ayuntamientos absolutamente caciquiles, donde los alcaldes son prisioneros del poder regional en este caso. Cuando se plantea un gobierno, la posibilidad de un gobierno formado por todos los tránsfugas que ha habido durante 4 años en Cantabria y además con el apoyo único de una parte del grupo mixto, sin el apoyo de ningún partido político, de ningún grupo parlamentario elegido en las elecciones. Creemos que eso es simplemente y nada más que es perder, ceder, desaparecer la virtualidad del sistema democrático como forma de gobierno fundamental. Nosotros en Cantabria hemos elaborado un manifiesto ético como elemento básico para garantizar unas relaciones de funcionamiento en las instituciones que hagan del ejercicio ético de la política la base fundamental de ese mismo ejercicio. Y creemos que cara al próximo proceso electoral, que es donde se avecina, en las elecciones autonómicas y en las elecciones municipales, un elemento fundamental de esas elecciones, por el tipo de elecciones, por las instituciones donde se van a plantear las elecciones, en el marco municipal y en el marco autonómico, es importante plantearlas desde la recuperación de la ética política, del ejercicio ético del poder ante unas instituciones que son importante caldo de cultivo para el transfugismo, para la compra de votos, para la corrupción, para el tráfico de influencia. Por último, plantear desde Cantabria la exigencia de una doble solidaridad en estos momentos. Una solidaridad interna de Izquierda Unida hacia las regiones que están gobernadas o que accedieron a la autonomía por el 143, entendiendo que es necesario ahora mismo, en ese proceso electoral que se abre a partir del lunes por parte de Izquierda Unida, un mayor apoyo orgánico y un mayor apoyo económico por parte de Izquierda Unida, reconociendo los esfuerzos que ya se están haciendo. Porque entendemos que para Izquierda Unida, para su proyecto creíble de Estado, es fundamental el resultado de esas elecciones. Izquierda Unida no aparecerá como un proyecto creíble de Estado si solamente tiene buenos resultados electorales en Madrid, en Asturias, en Andalucía, en Valencia o en Cataluña. Empezaremos a ser un proyecto de Estado creíble cuando en otras regiones también aparezcamos y visualicemos la presencia de Izquierda Unida en las instituciones, en las diputaciones de otro tipo de autonomías, en mayores ayuntamientos. Pero también exigimos un apoyo a una comunidad del 143 que ahora mismo necesita dotarse de recursos jurídico-políticos que le permitan afrontar la construcción de la unidad europea
y ante la intuición de la crisis del Estado que se puede provocar por la pérdida de soberanía del Estado hacia arriba, por ceder elementos de soberanía hacia el ente superior que es Europa, y la pérdida posible de soberanía por ceder aspectos que dependen de las comunidades autónomas, esas comunidades estamos en una situación de indefinición. Por tanto, apostar decididamente por lo que se dice en el informe referente al impulso que hay que dar al desarrollo del título octavo de la Constitución y, por tanto, que Izquierda Unida debe de tomar desde ya la iniciativa frente al resto de las fuerzas políticas del país para que ese impulso del desarrollo del título octavo de la Constitución se dé de forma definitiva. Nada más. Tiene la palabra el portavoz de Extremadura y se prepara el de Euskadi. En la delegación de Extremadura no hemos votado nada. Hemos llegado al consenso y tengo que hacer constar que la delegación de Extremadura es una delegación plural, no solo en cuanto a las sensibilidades que forman Izquierda Unida, sino incluso en cuanto a las sensibilidades que hay dentro de las sensibilidades. Pero no hemos tenido que votar. Hemos llegado al consenso y, por lo tanto, traemos una postura unitaria de la delegación. Nuestra valoración del documento leído por el coordinador general esta mañana es positiva y dentro de ella destacaríamos el intento que se hace por convencernos y porque nos convenzamos de llegar a una cultura de gobierno. El que Izquierda Unida adopte una estructura interna federal que tenga una correspondencia con nuestra concepción del Estado federal. El que se señale ya claramente en el documento que organizar la izquierda en Europa debe hacerse con una organización distinta de las que funcionan actualmente, aunque no se mencione determinado nombre de dos siglas o de dos letras. Nos parece también positivo el que se tome la suficiente distancia, como debe ser, sobre los problemas organizativos, que sean problemas relativos, que no sean problemas que ocupen absolutamente el centro de nuestras discusiones. Se hace, creemos, también un análisis certero de lo que ha ocurrido en Izquierda Unida desde octubre del 89 para acá y un serio intento de clausurar ya esa etapa y pasar a una nueva. Sin embargo, y desde esa valoración positiva con todos esos aspectos, queríamos señalar también determinadas críticas y lo que creemos que deben ser aportaciones de la delegación de Extremadura al documento. Desde Extremadura, región en la cual el populismo izquierdista del PSOE tiene el modelo más acabado, una de las reservas espirituales y electorales del PSOE, donde el modelo de clientelismo, donde el modelo de la derecha de toda la vida se intenta y se consigue hasta este momento reproducir ahora, haciéndole a la gente ver que hay que estar con el poder, que hay que estar apuntado con el que manda. Y eso con un gran éxito. Desde esa región, digo, nosotros tenemos que plantear determinadas cuestiones. En primer lugar, el Estado federal que en el informe se señala y que va a discutirse también dentro de los debates de esta Asamblea, nosotros creemos que debe ser un Estado federal, efectivamente, como se dice en el informe, planteado desde la izquierda. Y un Estado federal planteado desde la izquierda tiene que ser muy diferente del planteado desde la derecha. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí se me abren las carnes a veces en algunos debates que hay en el Consejo Federal de Izquierda Unida.
se me abren las carnes. Si nosotros mandásemos de verdad, si nosotros gobernásemos, tendríamos ahora un concepto del Estado federal diferente del que tiene el PSOE o diferente del que tiene la derecha, que lo mismo me da. ¿Le tendríamos de verdad? Ahora mismo lo estamos viendo con los pactos de gobierno que está ocurriendo en el País Vasco. Lo que quieren los vascos sencillamente es dinero de Madrid. Y se lo van a llevar porque tienen más posibilidad de presión política y porque tienen esa concepción del Estado. Esa es la nuestra. Yo cuando veo la postura de determinadas izquierdas unidas regionales o de nacionalidades, se me abren las carnes. Se me abren las carnes. ¿Vamos a salir de Málaga para llegar a Malagón? ¿O de verdad vamos a tener nosotros una concepción federal desde la izquierda que se base como uno de sus principios esenciales en la solidaridad? Y Extremadura y otras regiones necesitamos la solidaridad. Y una concepción de la izquierda tiene que contener esencial y principalmente ese principio. Hay norte y sur en el mundo, en todos nuestros documentos se afirma muchas veces, pero yo afirmo aquí que hay norte y sur también en nuestro país. Y nosotros tenemos que tener una concepción muy clara. Tenemos que tener una concepción muy clara que luche contra eso. Por lo tanto, es precisa una discriminación positiva. Es precisa que en nuestras elaboraciones económicas, en nuestra planificación democrática de la economía, una de las cuestiones esenciales sea el romper esa dinámica que nos lleva a nosotros a ser una especie de reserva india y a que nuestros indicadores con respecto al resto de las regiones españolas sean cada vez peores. Por eso yo estoy convencido que dentro de Izquierda Unida, y nuestra delegación así lo manifiesta en esta Asamblea, los pioneros de la concepción del Estado federal de Izquierda Unida no son en este momento y aquí y ahora las nacionalidades históricas, compañeros. Somos nosotros, somos las izquierdas periféricas, somos el sur de Izquierda Unida los que tenemos que poner nuestra aportación a la verdadera concepción del Estado federal en Izquierda Unida y de la concepción federal de Izquierda Unida también, aunque hayamos venido con votos y no hayamos venido invitados. Yo creo que las regiones periféricas, el sur, tiene que imponer aquí su concepción, aunque tengamos menos votos. Es una cuestión de principios, no es una cuestión de votos. La segunda consideración que nosotros queríamos hacer al informe era determinadas ambigüedades que en la delegación de Extremadura observamos con respecto al tratamiento que se le da a las relaciones entre Izquierda Unida y el Gobierno o entre Izquierda Unida y el PSOE. Partiendo de la base de que observamos ya de entrada que el propio documento que nos ha leído esta mañana el coordinador general empieza por ahí y nos parece un mal principio. El que nosotros nos situemos sobre todo el centro de nuestra actividad política con relación a otra fuerza nos parece negativo si tenemos que tener un discurso autónomo y propio. Ahora bien, dicho esto, respecto a nuestras relaciones con el Gobierno y el PSOE, aquí y ahora no se deben ni se pueden permitir determinadas ambigüedades que existen en el documento. Y no voy a hacer, porque no me da tiempo, la lectura de las páginas, columnas y líneas donde eso ocurre, pero hay muchas. No se puede. Yo creo que en este momento la delegación de Extremadura creemos que tiene que quedar claro que nosotros somos distintos y alternativos, que no vamos a ser el soporte de minoría alguna, que no podemos permitirnos, incluso por una cuestión de marketing electoral, a 6 meses de unas elecciones y con un desierto, como se ha dicho aquí esta mañana, efectivamente, un latifundio de la izquierda que está vacío, no podemos dar la impresión, porque el electorado, incluso por cuestiones, digo, de marketing, el electorado al que nosotros nos dirigimos en este momento, una parte importante del electorado que ha votado en el 82 y en otras convocatorias al PSOE. No le podemos dar la impresión de que si nos vota a nosotros ese voto puede ser utilizado luego para darle el apoyo
a determinado partido al cual ellos ya evidentemente no quieren votar y por eso nos han votado a nosotros. Es una pura cuestión de marketing también, además de otras razones. No puede haber ambigüedades en este momento cuando se está preparando y está hecha una operación, la segunda. Vosotros sabéis que ha habido una primera operación que ha culminado en el Congreso del PSOE. Ahora hay otra segunda operación en marcha que está liderada por gente que tiene en eso máster de todas las universidades políticas del mundo y que van a estar durante varios meses dándonos eso. Puede haber aquí en Izquierda Unida ahora dar ni siquiera la impresión de que hay una tercera operación en busca de la casa, me atrevería casi a decir de putas común, de la izquierda. No se puede ni siquiera dar la impresión. Tenemos carrillitos aquí, aunque sea disfrazado de lagarterana, o no los tenemos. Yo creo que hay que aclararlo eso y no dejar ningún paso a la ambigüedad. Compañero, no hay que dejar concluyendo, ningún paso a la por favor. ambigüedad. ¿Me habéis dicho que termine? Sí, es que... Un minuto y termino. Con respecto, naturalmente, y sobre todo a las elecciones que se nos avecinan. Mirad, han pasado las elecciones de Andalucía. Efectivamente, las elecciones de Andalucía son importantes y han sido importantes, pero Andalucía sencillamente es una región que está situada al sur de Extremadura y nada más, y nada más. Ahora nos quedan todas las elecciones municipales en todo el país, en todo el Estado español, y nos quedan las autonómicas en la mayoría de las circunscripciones. Entonces, sobre esa base tenemos que trabajar. El PSOE tiene el lenguaje muy claro. Todos aquí. Eso está claro. Y lo está transmitiendo eso a la sociedad española y a nosotros también. Pues nosotros le tenemos que también quedar claro. No caben respuestas ambiguas, aunque sean políticamente más defendibles en determinados momentos. No caben en ese asunto y ahora y aquí ambigüedades ninguna, compañeros. Estar contra el PSOE ahora no es hacer antisocialismo. Estar contra el PSOE es sencillamente estar contra el PSOE y nada más. Quede eso claro. Y una tercera cuestión, y ya termino con permiso de la mesa, es que no se puede despachar en el informe el asunto del Golfo Pérsico con 3 renglones. Hay 3 líneas para el Golfo Pérsico, en el cual se dice que respaldamos la postura del Consejo Federal, de Izquierda Unida, etcétera. Muy bien, sí, nosotros respaldamos la postura del Consejo Federal, pero aprovechando que esto es una asamblea de delegados elegidos por las Izquierdas Unidas de todas las nacionalidades y regiones, en este momento tendríamos que ratificar letra por letra cuál es nuestra postura respecto al conflicto del Golfo, quedarlo muy claro, decirlo. El Consejo Federal obró muy bien, nadie le hace una crítica, pero repetirlo aquí, que por repetirlo nunca es malo y además sí es una cosa bien dicha. Estamos en contra de la intervención militar, la apruebe quien la apruebe. Estamos en contra de que España participe en ese asunto. Pues hay que decirlo, compañeros. Nosotros vamos a votar el informe. Tiene la palabra el portavoz de Euskadi. Se prepara el portavoz de la Delegación de Migraciones. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En nombre de Ezker Batua Izquierda Unida de la Comunidad Autónoma Vasca, vengo a manifestar el acuerdo global con el informe y también la satisfacción que de manera unánime nos ha producido. No obstante, y como creemos que dentro de esta dinámica general de acuerdos algunas delegaciones necesitan algún tiempo para los peros, voy a procurar señalar 3 cositas que no son peros, sino que son confirmaciones de este acuerdo general. Concretamente, creemos que la exposición sobre el Estado federal tiene un carácter excesivamente genérico y creemos que por su importancia
sería necesario que entre todos hiciéramos un esfuerzo por resolverlo. Creo que este debate sobre un tema tan importante no debe ser un elemento de división, simplemente por empezar a tratarlo, sino que debe ser un elemento de unidad. Otra cuestión es que, y ya lo ha repetido algún otro compañero, es que constatamos la ausencia de un proyecto suficientemente elaborado de izquierdas para Europa. Y concretamente creemos que habría que precisarlo más, habida cuenta de que esta Europa se ha ampliado con la incorporación de los países del Este. Y, por último, señalar que habría que lanzar un debate en profundidad sobre el tema de la política de defensa que necesitamos. Porque está muy bien hacer exposiciones de carácter general, pero de cara a unas elecciones, de cara en un momento tan importante cuando se está debatiendo este tema, es necesario precisar con mayor concreción. Y nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Delegación de Migraciones, donde se han reunido compañeros y compañeras, tanto españoles que viven en el extranjero como extranjeros que viven en nuestro país, en España, y va dirigiendo la palabra Cristian Quiñones. Compañeras y compañeros, como decía la compañera, represento o soy el portavoz de la Comisión de Migraciones, algo bastante nuevo dentro de la sociedad española y dentro del conjunto de Izquierda Unida. Y es por eso, y en el debate que hemos tenido en la comisión, con el total apoyo que le hemos dado al informe presentado por el compañero coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, nos hemos visto en la necesidad de hacer unas apreciaciones sobre el tema de migraciones que consideramos que están reflejados insuficientemente en el informe antes dicho. Constatamos unas insuficiencias en cuanto a la definición genérica de lo que debería ser una política alternativa de gobierno que contemple la problemática migratoria en su doble vertiente. Por un lado, una política clara y coherente y progresista de cara a la inmigración en España, principalmente de personas no comunitarias. Aquí, y hemos hecho una reflexión, la principal responsabilidad que tiene el gobierno actual con la promulgación en 1985 de la Ley de Extranjería es fruto de la situación actual que vivimos o que viven muchos compañeros extranjeros aquí en España, que se resume en una discriminación y que ahora, lamentablemente, está generando brotes de racismo y xenofobia. Por otra parte, también los españoles que viven en el extranjero, no solo en Europa, sino en el resto del mundo y mucho en Latinoamérica, se les reconozca la plenitud de derechos políticos, sobre todo en cuanto al mecanismo de derecho al voto, en el caso de por correo, que tienen estos compañeros, de la inmigración española. Por otra parte, la presencia estable de colectivos de migración en Europa impone considerar como imprescindible la igualdad cívica y política entre comunitarios y no comunitarios. En este contexto, debemos superar el concepto de ciudadanía europea, entendido de forma restrictiva, por el de ciudadanos de Europa. Cada día es más urgente la realización de una jornada, y que no estaban contempladas en el informe, sobre la problemática migratoria y la Constitución, y veo una propuesta que llevamos a la Comisión de Organización, de constituir un área de migraciones dentro de Izquierda Unida, sobre la temática en cuestión. También detestamos el deterioro general de los derechos humanos y libertades cívicas en España, que afectan a las diversas situaciones, tales como el caso Gal, el caso Nani, la situación de los soldados que van a la mili y también los que están ya en otra situación, la red Gladio y la violación de los derechos dentro de este contexto de los inmigrantes que vivimos en España. Exigir asimismo nuevas relaciones con los países exportadores de inmigración,
denunciando la violación de los derechos humanos que se producen en estos países, que son los que llegan aquí a través de demandantes de asilo y refugio en nuestro país y que el Gobierno lamentablemente desconoce. También, dentro de las propuestas concretas y que ya muchas están recogidas en el programa tanto estatal, europeo y a nivel autonómico y municipal de Izquierda Unida hace ya bastante tiempo, pero que hay que seguir clarificando, proponemos que las 77 recomendaciones del informe Ford presentado al Parlamento Europeo, que lamentablemente no fue aprobado y no es obligatorio aplicarse en los distintos Estados miembros y que simplemente se hizo una declaración de buena voluntad, por la Comisión de Investigación sobre el Racismo y la Xenofobia. Defender el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno español ante el Congreso de los Diputados a raíz de la moción presentada por Izquierda Unida, en concreto por Nicolás Sartorio, en favor de la regularización de la situación de los inmigrantes ilegales en nuestro país y la suspensión inmediata de toda expulsión. Y también, que es una cosa que también está recogida, la promulgación de una ley de inmigración que contemple los procesos y los flujos migratorios de forma progresista y la derogación de la ley de extranjería, que ya he dicho, xenófoba y racista. Por último, y esto era dentro de un enfoque que no fue exactamente porque no se ha votado, pero sí, digamos, hubo una reflexión minoritaria respecto ya no solo al tema de migraciones, sino al tema ya propiamente del esquema organizativo de Izquierda Unida. Y lo voy a leer literalmente porque, bueno, constatamos que en la propuesta organizativa de Izquierda Unida que se nos introduce en el informe no existen avances sustanciales respecto a la primera Asamblea Federal de Izquierda Unida. Entendemos que se produce una contradicción evidente con el deseo de superar las deficiencias expuestas en el informe. Por tanto, consideramos que de no superarse la estructura organizativa actual de Izquierda Unida, tanto su credibilidad en cuanto que opción política coherente como su potencialidad de futuro se hallarían seriamente comprometidas. Y finalmente, compañeros, yo quiero hacer un llamado, compañero y compañera, disculpen la... Quería hacer un llamado a que los compañeros y compañeras españoles que están en el extranjero, no solo en Europa, sino también en otros continentes, participen en los comités de residentes españoles en la forma y con la coherencia a través de Izquierda Unida en esas localidades, y que los extranjeros o inmigrantes que estamos aquí en España participemos activamente en Izquierda Unida, porque a lo mejor los que no tenemos nacionalidad española no podemos dar nuestro voto a los compañeros que muchas veces vienen en la lista y que con agrado los daríamos, pero sí podemos participar activamente en la organización, ya sea a través de partidos o en forma independiente, en Izquierda Unida, y por lo menos el compromiso y la labor que hacemos algunos compañeros dentro de Izquierda Unida de hace bastante años es bastante fructífera y creo que los compañeros lo verán de esa forma. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Delegación de Murcia, Pedro Antonio Ríos. Se prepara el de la Delegación de Aragón. No obstante, queríamos recordaros una cuestión, y es que a las 7 de la tarde concluye el plazo para presentar candidaturas y que aquellos que quieran hacerlo tienen que dejar la propuesta de candidatura en la propia mesa de la Asamblea Federal. Y también una cuestión, y es pedir disculpas a los compañeros y compañeras por la intensidad de las luces, que algunas personas lo han hecho notar, pero si no es prácticamente imposible el que en los medios de comunicación puedan realizar su trabajo. Así que os pedimos comprensión, y la explicación que se ha dado desde los compañeros del servicio técnico es la única que existe, y por eso mantenemos esta circunstancia de la intensidad de luz a pesar de las molestias. Gracias, y tiene la palabra Pedro Antonio Ríos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo creo que no seríamos justos si nosotros no partiéramos de constatar una realidad. Esta Asamblea de Izquierda Unida es un salto cualitativo y cuantitativo en relación con la primera Asamblea de Izquierda Unida. Hay una renovación importante en lo que es Izquierda Unida y una renovación positiva, renovación tanto en cuanto a personas como ideas, como capacidad de hacer política.
Y digo esto porque estamos demostrando que nosotros podemos construir un bloque constitucional para enseñar a leer a los del bloque constitucional, entre comillas, parlamentario, que están intentando no leer la Constitución. Y dicho esto, me gustaría, porque algo ha quedado en la sala que a mí personalmente y a la delegación nuestra no nos ha calado bien. En esta sala y en el proceso de discusión de lo que ha sido Izquierda Unida, no hay ninguna duda de que aquí dentro hay alguien, ni en la Fundación ni en los carros charros. Aquí estamos todos trabajando por construir Izquierda Unida, todos los presentes y los que se han quedado en sus casas. Yo creo que el informe que esta mañana se ha presentado nada a media de lo que pudiéramos llamar las dos culturas que confluyen junto con otras en la izquierda tradicional y dan paso a lo que es Izquierda Unida actual. Lo que es el informe político, que analiza la coyuntura política y plantea o resitúa los marcos para trabajar de nuevo en política, y el concepto de hacer un informe de gestión que analiza cuál ha sido el trabajo desde la última asamblea o desde el último congreso. Y es por ello que el informe no es ni más ni menos que reflejo de la realidad concreta de lo que tenemos hoy aquí en la asamblea. Es posible que muchas de las formaciones políticas que hoy están dentro de Izquierda Unida tengan niveles de concreción mayores de los que hay aquí. Pero lo que manifiesta el informe es el grado de consenso desde la pluralidad, desde la nueva realidad de Izquierda Unida que hemos logrado. Por ello, cuando encontramos algunas deficiencias en el informe, son fruto de que lo que tenemos hoy es más de lo que teníamos ayer y quizá menos de lo que vamos a tener mañana. Desde esa óptica es desde la que nosotros hemos analizado el informe en nuestra delegación, lo hemos respaldado y sí lo hemos votado por unanimidad en nuestra delegación y a su vez hemos creído que se podía haber superado con el grado de concreción que hoy tenemos en el seno de Izquierda Unida, carencias que en el informe se recogen. Por ejemplo, siempre hablamos de que cuando nos planteamos la acción política de Izquierda Unida partimos de una concepción eurocentrista y, sin embargo, el documento, el informe, cae en una concepción eurocentrista, no desarrolla un planteamiento distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de que la realidad actual es distinta de la de hace 100 años, no se profundiza en el análisis de la sociedad española que tenemos hoy y su estructura de clase. Por ejemplo, cuando hablamos de que hacemos un proyecto de futuro con interlocutora, con proyección internacional, no decimos cuál va a ser nuestra relación y cuál va a ser nuestra realidad internacional, cómo la vamos a concretar. Y podríamos haber dado pasos mayores con el grado de concreción que ahora mismo hay dentro de Izquierda Unida. Por ejemplo, podríamos haber llegado más niveles de concreción de los que en el informe se dan y quizás ha sido fruto de la propia redacción en cuanto al tema del servicio militar. Mirad, la primera asamblea fue mucho más allá de lo que el documento propone hoy en cuanto al servicio militar. Si salimos hoy a la calle diciendo que vamos a proponer un referéndum sobre el servicio militar, se nos van a reír en nuestras barbas más de algunos. Hay condiciones para concretar más de lo que es ello. Podemos ir más allá de lo que hoy decimos en el documento y que entonces se dijo hace un año. Por ejemplo, podemos concretar más cuando decimos de que vamos a ir a una planificación democrática. Bueno, pero ¿qué es eso de la planificación democrática? ¿Cómo se puede concretar? Por ejemplo, el concepto tradicional de la socialización de los medios de producción. Bueno, ¿cómo vamos a decir eso hoy y cómo lo planteamos? Podemos concretar más de lo que aquí se pone. Sin embargo, el objetivo del informe era analizar una realidad y plantearse y situarte cara al próximo futuro en los marcos del propio trabajo. Por ejemplo, unos temas cruciales que hoy analizan los ciudadanos españoles es el de la salud. Y, sin embargo, entre las jornadas que proponemos elaborar no están las de salud y bienestar. ¿Por qué? ¿Porque no se quería proponer? No, porque se ha planteado una como se podrían haber planteado 10.000 propuestas de jornada. Por ejemplo, decimos que somos una fuerza distinta, que queremos funcionar de una manera distinta y, sin embargo, no planteamos la construcción, que es un compromiso que debiera adoptar esta Asamblea Federal, de construir un estatuto del cargo público que una de verdad el trabajo y el esfuerzo de los parlamentarios y de los cargos públicos con la realidad a nivel territorial, a nivel estructural y federal, con el a nivel sectorial o de área de Izquierda Unida, para que eso sea una conjunción de los esfuerzos colectivos, que es Izquierda Unida. Introduciríamos así en el informe qué ha pasado o cómo funciona el Grupo Parlamentario Europeo y qué realidad hemos tenido en un año, cómo se conexiona el Grupo Parlamentario con los territorios que no tienen presencia en ese Grupo Parlamentario, etcétera, etcétera. Tenemos y podemos concretar ese estatuto y debe ser un compromiso de aquí. Por último, yo creo que hay una insuficiencia en lo que es el informe de gestión y me voy a permitir que diga que es el intento de no darle el gustazo
a alguien de nuestras propias deficiencias. La presidencia es verdad que ha funcionado por arriba, no ha sido una presidencia territorializada o federalizada. Es verdad que el debate que aquí se ha tenido es por arriba. Es verdad que esta Asamblea va a refrendar el consenso producido por arriba, en lugar de producir un consenso por abajo que va a llegar a una dinámica posterior o federal. Es verdad eso, pero es la realidad que tenemos hoy, con la que tenemos que partir y mirar hacia el futuro. Yo terminaría diciendo dos concreciones por la experiencia que nosotros tenemos. En el documento, al final del documento, en las tres partes que tiene, introducción o análisis de la realidad, análisis de nuestra propia gestión y propuestas para el futuro, ilusionando a la gente, mirad, el tema de la democracia. Hoy podíamos resumir democracia, democracia y más democracia para conseguir la libertad, la igualdad y la solidaridad. Pero ojo, estamos instalados nosotros también, no el Estado y la ordenación estatal, nosotros también, en que está todo conseguido. La democracia no se va a generalizar si no nos tomamos compromisos serios. Y pongo el ejemplo del sistema electoral. O nosotros nos comprometemos a bucear en el proceso electoral para buscar o evitar que la actuación administrativa dé por válido lo que no es válido y por un voto perdamos un diputado, o nos ponemos a tomar conciencia de que en ese pastel hay que concretar más y esforzarnos más nosotros mismos, además de ir más allá, de hablar de lo que llaman aquí la proporcionalidad. Mira, no solamente la proporcionalidad. No es posible, y no sé si habrán aquí compañeros de esa zona, no es posible que con 6.500 votos haya un diputado por Melilla y 51.000 votos por Murcia no tengan un diputado en el Parlamento Nacional. No hay proporcionalidad en el sistema electoral español. Y no hay proporcionalidad porque el problema no es de ley DON, es de circunscripciones. Aquello que decía Alfonso Guerra antes del 82, de que para ser una ley electoral buena no tenía que ser solamente aprobada, sino consensuada y, sobre todo, que no primen las hectáreas o las taullas, como decimos en mi tierra, sobre los ciudadanos. Un ciudadano, un voto, un respaldo para que nuestros votos no valgan un cuarto o cuarto y mitad de los de otros a la hora de poder ejercer sus propios derechos. Y en cuanto al Estado federal, mirad, no se soluciona un Estado federal porque mandemos a las comunidades autónomas transferencias de Madrid. No basta con que a Sevilla lleguen competencias, con que a Murcia lleguen competencias. Hay que comarcalizar esa estructura en la gestión de servicios para que los ayuntamientos accedan a parcelas de poder para ordenar algo que hemos dicho siempre, acercar el poder al ciudadano, desmigajar el poder para que los ciudadanos lo controlen tanto al votar como a los próximos ejercicios políticos. Por último, yo diría una cita, y me vais a decir que soy un poco trasnochado. Voy a hacer una cita del año 86, 27 Congreso del PQS, del Premio Nobel de la Paz de este año, y decía: el socialismo no hay que deducirlo de esquemas ideológicos, sino de la propia vida, de los intereses del pueblo. Las concepciones del socialismo deben desarrollarse constantemente y puntualizarse habida cuenta de la experiencia histórica y del cambio de las condiciones. Hagamos eso y que la tercera Asamblea sea el consenso por abajo de la realidad de Izquierda Unida y no el refrendo por arriba. Tiene la palabra el portavoz de Aragón. Se prepara el de Castilla-La Mancha, Juan González Rodríguez. Buenas tardes, también compañeros y compañeras. Y, cómo no, un saludo de la delegación de Aragón, compartiendo con todos vosotros, yo creo, que el deseo de que esta Asamblea no solamente sea un paso adelante, sino sea además la posibilidad de situarnos en un escalón que nos permita avanzar como una alternativa de la izquierda en el conjunto del Estado. La delegación de Aragón, y más todavía, más que la delegación de Aragón, la Organización de Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, que es así como nos llamamos, posiblemente muchos de vosotros lo desconocéis, sí que es una organización y una delegación plural, en los términos más exactos de la palabra. Plural desde su origen, desde su constitución, desde su desarrollo, desde su actualidad, desde el debate presente. Una pluralidad que, como no podía ser menos, y yo espero que afortunadamente sea un instrumento para el avance, para la concreción, para la síntesis, para el desarrollo de una auténtica política, pero una pluralidad también que nos lleva a que haya entre nosotros no solo distintos puntos de vista en algunas de las cuestiones, sino discrepancias
en cuestiones que pueden estar en este momento y que están en el centro del debate que tenemos en Izquierda Unida a nivel nacional. Desde ese punto de vista, yo os quiero señalar que en la reunión que hemos tenido, fundamentalmente no ha habido objeciones de fondo, objeciones de principio a lo que es el contenido del informe que nos ha sido trasladado aquí esta mañana. Ha habido objeciones de forma y ha habido objeciones de detalle, y posiblemente la ausencia de objeciones se deba, en parte, a que estamos ante un informe que tiene un carácter general en muchas de sus vertientes, que aborda algunas como creemos que se deben abordar, pero que excusa otras que posiblemente también necesitarían de una reflexión ahora y también en el futuro. Yo os quiero trasladar inicialmente, y sé que hay razones, sobre todo razones de la Presidencia, para que diga que es poco menos que inevitable, os quiero trasladar la queja de que el informe no solamente se nos haya transmitido en exclusiva esta mañana, sino que se nos haya transmitido de manera oral y dicho con absoluta claridad, de manera que revestía el contenido de un cierto plomazo, de un cierto aburrimiento. Hay razones para pensar que eso únicamente se puede hacer así, pero yo creo que hay bastantes más razones para los que solicitamos que haya el esfuerzo, pero que el esfuerzo acabe concretándose en la recepción del informe con un carácter previo y la posibilidad de que el informe tenga una presentación diferente y sea además un objeto de debate mucho más amplio y mucho más eficaz. En la práctica nosotros hemos debatido el informe en escasos minutos y eso también repercute. Confiamos, en relación con el informe, que aspectos de política centrales vengan recogidos no con el carácter general con los que están ahora, sino de manera mucho más clara en lo que ha de ser después las resoluciones políticas. Es más, nos consta que una parte de las resoluciones políticas van a abordar en lo concreto y con claridad temas políticos centrales que hoy están en el debate, en el quehacer, en el futuro de Izquierda Unida. Queremos también señalaros, porque se ha hablado de cosas concretas y no debería ser yo quien no os la transmitiera, queremos deciros que, por ejemplo, el fracaso de lo que se vino llamando el socialismo real, de lo que ha sido el sistema de los países del Este, desde nuestro punto de vista, no está exclusivamente en la ausencia de democracia, en la ausencia de libertad y en la natural consustancialidad que debe haber entre un desarrollo socialista y la libertad y la democracia. Está también en la ausencia de igualdad como uno de los requisitos básicos en el proceso de construcción de una sociedad diferente, en ese caso de una sociedad socialista, y que ese concepto de igualdad dentro del informe, como instrumento del que han carecido los países del Este, no viene ni aparece recogido. Posiblemente, compañeros y compañeras, no es la Casa Común el enemigo de Izquierda Unida. Casi con toda seguridad, no es ese el enemigo. El enemigo posiblemente seamos nosotros mismos, o una parte del enemigo de Izquierda Unida seamos nosotros mismos. Seamos el permanente y a veces estéril debate reiterativo que conduce a muy pocos sitios, que acaba encalando muchas de las perspectivas que hay y posiblemente también no posibilitando lo que serían puntos de avance que tendríamos que poner en marcha. Debate sí, debate plural, absolutamente plural, y en el debate el encuentro, en el debate la síntesis, en el debate la realización, pero también en el debate el programa, en el debate la respuesta a lo que son problemas que hay en este momento en la sociedad, la respuesta a lo que son iniciativas pendientes, la respuesta a lo que desde una izquierda transformadora que decimos ser y que planteamos además que tenemos vocación de seguir siendo, es indispensable que podamos poner en funcionamiento. Si me permitís, en frase que parafrea, no, es igual, lo habéis entendido, otras, y en frase clara, posiblemente el trabajo sobre las alternativas, el trabajo sobre el programa será lo que nos hará libres y también lo que nos hará unidos. Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, que celebró hace 2 semanas su asamblea regional, quiere también transmitiros, porque forma parte de este debate y forma parte del informe que aquí se ha leído esta mañana, quiere transmitiros lo que pensamos son
aspectos centrales que deberían ser recogidos y que no están con claridad. La primera de las cuestiones: sí al movimiento político, sí al desarrollo sin ambajes, al desarrollo sin mediaciones, al desarrollo claro de un movimiento político. No solamente en la expresión literal, no solamente en las palabras y en los informes, sí también en lo que es después la pura concreción en cada una de las comunidades autónomas y en el conjunto del Estado. Y eso debe tener una traducción en lo concreto. Un movimiento político que además es plural, y una pluralidad que se expresa, entre otras cosas, por la existencia de grupos políticos, de partidos políticos, de personas independientes. Movimiento político y pluralidad. En Aragón, por expresaros de una forma práctica cómo este tema lo hemos entendido, a la hora de discutir la composición de nuestros propios órganos, hemos entendido que la representación en ellos se da desde lo que son instrumentos del movimiento, es decir, asambleas y grupos sectoriales. Esa es la representación que hay en los órganos de dirección. Esa es la representación de los equipos que de manera cohesionada, eficaz, como aquí se decía, tienen que poner en marcha la alternativa que en cada comunidad desarrollemos. Además, pero después de un punto de aparte, como un matiz que cualifica las circunstancias, pero que es un matiz y que no forma parte del primero de los apartados, como hay una clara pluralidad en esos órganos políticos, la presencia de un representante político con contenido político de lo que son los grupos que esa pluralidad expresan, partidos políticos y grupos organizados. Yo creo que es un matiz y posiblemente no os